Estamos en las 8 de la mañana y 24 minutos, con 24 grados de temperatura a esta hora. Ustedes seguramente en más de una oportunidad han escuchado hablar de la organización latinoamericana Techo. Hace algunas horas que diferentes medios vienen manejando información muy relevante obtenida a partir de datos presentados en las últimas horas justamente por Techo, algunos de ellos como por ejemplo la cantidad de asentamientos con los que cuenta nuestro país, el porcentaje de ellos que se encuentran sin saneamiento. Una buena oportunidad para conocer los detalles de este relevamiento, recibiendo a Belén González, directora ejecutiva, Laura Posada, directora territorial de Techo. Primero la bienvenida y el agradecimiento por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como decíamos recién, en las últimas horas hemos tenido acceso a información que se desprende de este trabajo que ustedes han realizado, que lo primero para presentarlo, Belén, es un trabajo realizado ¿con qué objetivo? Bueno, nosotros somos una organización de voluntarios y voluntarias que trabajamos en asentamientos informales, buscando codo a codo con los pobladores y pobladoras que viven ahí, cómo acompañarlos para transformar un poco la realidad. Este ejercicio de investigación, el objetivo que tiene principalmente es que encontremos las formas como país de mirar un poco más hacia los asentamientos informales y ver de qué forma podemos invertir mejor y acompañar de alguna forma para que se generen transformaciones en el territorio al corto y mediano plazo. Tener una cabal idea, no solamente de la cantidad, sino de las necesidades, de qué manera es que viven cada uno de ellos. ¿El número de 656 es a nivel país? Sí. Nosotros, el gran aporte de Uruguay es un país que tiene una cantidad de información. El gran aporte que tiene nuestro relevamiento es que estos compañeros voluntarios y voluntarias recorrieron todo el país y fueron al encuentro de cada uno de los asentamientos y estuvieron ahí recorriendo, haciendo el monitoreo de información que construye este relevamiento, entrevistando y conversando con las personas. Nosotros entendemos que nadie sabe más de qué forma, qué problemáticas se viven y cómo abarcarlas y qué soluciones que la gente que los vive, ¿no? Estamos hablando de 656 asentamientos. Hay zonas, supongo yo, de concentración. El sur, el área metropolitana, debe tener una concentración muy importante. ¿Eso surge de los datos, Laura? Sí, evidentemente encontramos, lo que hicimos fue una distribución de los departamentos conforme a la concentración de viviendas en asentamiento y los calificamos como por densidades. Y ahí el principal hallazgo, digamos, que confirma como parte de lo que se ha venido viendo históricamente es que claramente como Montevideo aleja a la mitad de la población del país, es uno de los que encabeza la lista, es el que encabeza la lista, pero en el mismo grupo en el que metemos a Montevideo están también Canelones, obviamente también por la cercanía y por la dinámica que se da también en la frontera, y ahora si hacemos una lupa más a Montevideo se puede entender con mucha más facilidad, y se encuentra también Artigas. Ahí encontramos en esos tres departamentos el 82% de las viviendas en asentamientos. Y nos llama especialmente la atención también el caso de Artigas, en tanto es el tercero en asentamientos, ¿cierto? Y alberga el 6% de las viviendas en asentamientos del país, pero no así lo es en relación a la población total. Claro. ¿Y allí por qué se da ese fenómeno en el norte? Es decir, porque, a ver, con respecto a la población de Artigas, si lo comparamos Artigas consigo mismo, es una importante cantidad de población entonces la que vive en sistema de asentamientos. Sí, en este momento no tenemos nosotros el análisis poblacional, es digamos una proyección que seguramente más adelante y en la medida en la que tengamos otros aliados, digamos de nivel técnico que nos permitan hacer este tipo de análisis, es algo a lo que tendríamos que abocarnos, pero claramente si miramos por ejemplo datos históricos como datos por ejemplo del Observatorio de OPP, podríamos ver que sí, históricamente ha sido uno de los departamentos donde mayor cantidad de población se alberga en asentamientos. No es algo que podamos afirmar nosotros hoy, pero los datos nos dan digamos como lineamiento. Y también ahí en materia de lo que decías, sí, no es solamente el área metropolitana y el sur, veíamos también el norte con Artigas, pero además de Artigas estamos resaltando digamos la línea o el cordón que está entre Rivera, Salto, Paysandú, e incluimos Maldonado también en este cordón más del sur, como aquella zona donde hay dinámicas, digamos, y como dinamización de ciertas cosas, no solamente aspectos, digamos, como de vulnerabilidades o vacíos en los derechos, como por ejemplo en estos cuatro encontramos que el nivel de viviendas precarias, ¿cierto? El nivel de viviendas que no tienen una garantía de techo y pared como segura y una materialidad firme es mucho mayor a la media nacional. La media nacional que sacamos de
de esta investigación es el 31% de asentamientos los que tienen materialidad precaria. En estos tres, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera, es el doble. 59% de los asentamientos podría decirse que tienen materialidad precaria. Entonces llamamos la atención también especialmente sobre eso, pero por el otro lado, además de tener bastante vulnerabilidad, también encontramos que es la zona donde más organización comunitaria se encuentra. 1 de cada 2 asentamientos están organizados y están enfocados en realizar acciones relacionadas con la vivienda y el hábitat. O sea que podemos decir que en Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera, las personas se están organizando y están construyendo sus barrios, sus comunidades, sus veredas, sus casas. ¿En qué condiciones en general viven también con respecto al acceso al saneamiento y otros servicios básicos estos más de 60.000 hogares, ¿no?, que son en todo el país? Sí, las más de 60.000 viviendas que logramos identificar, ahí un poco como en materia metodológica que les contaba Belén, nosotros nos dimos el recorrido por el territorio y además de aplicar un formulario de entorno urbanístico que utilizó el INE en 2011, también hicimos una entrevista con referentes comunitarios. Esa entrevista es la que nos da un poco como el foco hacia cuál es la percepción del acceso en los servicios. Luego tendremos que hacer también un análisis más de sobreponer capas, por ejemplo, del acceso. Y ahí encontrábamos, por ejemplo, frente al acceso regular, el 33% no accede de forma regular al agua. O sea, accede al agua de alguna manera, pero no lo hace de forma regular y esto implica ciertas complicaciones en lo que puede significar para nosotros abrir la llave o pegarnos una ducha. Y si yo tengo que esperar, por ejemplo, un carro tanque que venga y me suministre el servicio, es mucho más complicado lograr tenerlo como de manera frecuente. Y hablando del tema servicios y acceso a los servicios, también el tema de los derechos de las personas que viven en esos lugares. ¿Cómo es el acceso a la educación, por ejemplo, el acceso a los medios de transporte? Ahí, como algunos así luces positivas del tema de derechos, encontramos gran acceso a lo que tiene que ver a la educación, lo que tendría que ser CAIF, jardín y escuela primaria y hasta secundaria, como de alguna forma garantizado en los alrededores del asentamiento algún acceso a este tipo de educación. Claro. Es decir, no hay centros educativos lejanos, digamos. En la mayor parte de los casos la existe acceso a la educación. Y en la mayor parte de los casos existe acceso al transporte público, lo cual te permite conectarte con otros servicios, con otras cosas de la trama urbana, digamos, ¿no? Con las centralidades de la ciudad. Generalmente los asentamientos se ubican en las periferias de la ciudad y bueno, estar conectado con el transporte te garantiza cierta movilidad. Claro. Llamó la atención el porcentaje de casas o vecinos que sufrieron inundaciones en esos asentamientos que están distribuidos en el país. Sí, ahí encontrábamos un 41%, digamos, en las entrevistas que hicimos, en el 41% de las respuestas, los referentes señalaban que en el último año había ocurrido una inundación. Esto claramente nos da luces también de hacia dónde ir y luego cómo territorializar dónde se están dando estas inundaciones y cuáles son también como las razones por las cuales se están generando y sobre todo lo que decíamos, el interés principal de esta investigación es que no quede solamente en el número 41% se inundan, sino que podamos pasar a identificar qué hacer para que este 41% no sea tan alto y haya respuestas efectivas para prevenir este tipo de riesgos. Esa ubicación sobre las periferias implica que ante el desborde de ríos o de arroyos, evidentemente son una de las primeras poblaciones que van a sufrir las inundaciones. La planificación que tenemos a nivel país de las ciudades tiene un límite bien marcado y después de ese límite, si no tenés la posibilidad de pagar un alquiler, de acceder a alguna forma de que te garantice estar dentro de esa trama, que sabemos tiene precios bastante elevados, es muy difícil acceder a una tierra que esté apta para vivir. Claro. Por eso estos indicadores de riesgo, porque finalmente las personas terminan como en última instancia viviendo en una tierra que no es apta quizás para vivir en muchos departamentos del país y eso es vivir en condiciones de riesgo. Entonces ahí, como tú decías hoy, ¿dónde está la garantía de ese derecho que tengo a vivir en un lugar habitable y seguro? Perdón. No, Lore, por favor. ¿Cómo van a capitalizar toda esta información que ustedes elaboraron? ¿Se la van a acercar a las autoridades? ¿La van a tomar ustedes como insumo para los próximos planes de trabajo? Ayer tuvimos la presentación oficial y como de este relevamiento que nos va a ir dando mucha información en la medida que lo vayamos procesando. Al día de hoy tenemos como estos números preliminares, digamos, y generales. En esa instancia invitamos y estuvieron presentes autoridades de la Intendencia de Montevideo, del Ministerio de Vivienda, del BID, que bueno, son las autoridades competentes a nivel como estatal. A su vez estuvieron referentes barriales que, como les contaba Laura, claramente son los que están construyendo su vivienda y sus barrios también, así que son también otra autoridad competente, digamos, en el tema. Y bueno, la verdad es que
consideramos que es una información muy útil que nos va a servir para seguir hilando en el año para ver qué propuestas podemos apalancar. A su vez tenemos la intención de reunirnos con todos los partidos políticos para presentárselos, para que puedan darlo en cuenta la información para sus propuestas de gobierno. Y bueno, esto es una problemática que en la medida que no nos alineemos como país, todos los ciudadanos y también los que hacen la política pública, difícilmente lo logremos poner en agenda como estamos intentando hacer ahora y priorizarlo como una política estatal. Anteriormente decían que encontraron en muchos asentamientos un nivel de organización, digamos, ¿no? Es decir, como un escalón más de repente de otro tipo de asentamiento, que ese tipo de tarea comunitaria en pos de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes no se daba. Eso permitió cuantificar, acá no estoy hablando de un tema de la calidad de la información, sino simplemente de un número, es decir, aquellos asentamientos que trabajan de otra manera, sus pobladores saben cuántos son, y cuando digo cuántos son, saben qué cantidad de niños tienen, es decir, a veces hay números que de repente no se tienen en su totalidad, pero el saber cuántos somos en este asentamiento es como el puntapié inicial de poder plantearse cuáles pueden ser nuestras necesidades, cuáles pueden ser nuestros objetivos. ¿Eso lo encontraron en algunos casos? Bueno, precisamente esta investigación específica no se enfocaba a determinar, digamos, como cantidad de población, sino específicamente, como decíamos ahora, hacer el conteo y la ubicación como geográfica de los asentamientos y el conteo de las viviendas. Lo que encontramos es que las comunidades tienen mucha claridad en si se organizan o no, de qué forma se comunican, con qué frecuencia se reúnen y cuáles son las temáticas que les preocupan y qué acciones han realizado para hacerle frente a esas temáticas que les preocupan. Como decíamos ahora, uno de los temas también que va a tener mucha profundización y que, digamos, va a haber muchas otras cosas que hacer a partir de esa información podría ser generar una lupa sobre este 1 de cada 3 asentamientos que se organiza a nivel nacional, o el 1 de cada 2 que se organizan en Salto, Paysandú, Rivera y Maldonado, y ahí podrían hacerse ejercicios mucho más profundos, obviamente en alianza con otros actores, ¿cierto? Ya no solamente desde nosotros como organización de la sociedad civil, sino en alianza con otros actores, la academia, el gobierno, todas las patas, digamos, que se puedan involucrar. Ahí poner, por ejemplo, el caso, nosotros en Montevideo trabajamos de forma permanente en 13 asentamientos, y a lo largo de la historia lo que hemos hecho es generar relevamientos en profundidad. ¿Qué es eso? Son herramientas que nos permiten, cuando iniciamos el trabajo, poder conocer datos demográficos mucho más a profundidad y con detalle, y poder tener como una línea base de medición. Esto obviamente son herramientas que desde el Centro de Investigación Social y digamos desde la experiencia que ha tenido Techo de trabajo en territorio se podrían utilizar más adelante para hacer lupa en estos lugares, pero que claramente, como decía Belén, es un asunto que debe ser por parte de todas y todos, y ahí se necesitaría también la alianza. Ahora, Laura, el conteo de las viviendas sí lo hicieron. Sí. ¿Y a qué número llegaron en estos 656? 60.191 viviendas. El conteo de las viviendas se realizó, como les contábamos, aplicamos el formulario de entorno urbanístico, que es un instrumento que creó el INE para el censo 2011. Es un instrumento que se aplica, digamos, cuadra a cuadra en los asentamientos, donde tú vas viendo y vas relevando a partir de la observación el estado de las calles, la presencia de arbolado, la presencia de alumbrado público, la presencia de letreros que digan el nombre de las calles. Y lo que nosotros agregamos adicionalmente fue el conteo de las viviendas. Entonces nuestros equipos de voluntariado lo que hacían era, calle por calle, ir repasando cuáles eran las viviendas, sacando aquellas que fueran, por ejemplo, almacenes o tiendas, y haciendo un conteo exhaustivo de cuántas veíamos. Entonces ahí podemos llegar a ese número de 60.191. Un filtro grande, es un filtro importante, digo, es decir, no hay una estimación. Claro, es un conteo. Es un caso a caso. Es un conteo, así es. Sí, esta es la cifra de la que estamos como bien seguros. ¿Tienen datos para hacer una comparativa? Si hubo un crecimiento. Ahora estamos analizando la segunda etapa de esta investigación, que va a ir desde análisis comparativos hasta análisis un poquito más de cálculos demográficos, pero eso necesitamos un poquito más de tiempo. Pero así primariamente, ¿qué piensan? ¿Que hubo un crecimiento de los asentamientos? Nosotros en los últimos años, del 2011 hasta hace 3 días, hablábamos de 589 asentamientos, que era la información que se había depurado desde el censo del INE del 2011. Ahora queda para adelante en esta segunda etapa el análisis de ver si medimos exactamente igual o si reconocimos de forma distinta algunas cuestiones, depurar eso, y finalmente ahí sabremos tendremos un análisis comparativo. Pero queda pulir un poquito la información.
Claro, el tener, está perfecto, ¿no? Para entenderlo claramente. El tener el mismo ojo para mirar las mismas cosas, porque si no los números nos pueden llevar a engaño. Y hay que ser responsable no solo en la cantidad de asentamientos, sino en la cantidad de personas. Es un tema importante y serio y debemos como tratarlo con esa calidad. Con respecto al conteo de las viviendas, además de este filtro, como decía Danilo, es decir, el ir calle por calle y contarlos, en el trabajo, ¿había alguna descripción del tipo de vivienda, del material, de cómo es eso? Precisamente, parte de lo que se miraba en el entorno era no solamente el número de viviendas, sino si existía, y de ahí sacamos el dato que hablábamos ahorita, cuál era la materialidad de techos y paredes. Y era poder definir eso en general en lo que estábamos viendo en las viviendas y como objetivamente si era de materiales livianos o no el lugar que estábamos viendo. Y de ahí es de donde sale que el 31% de los asentamientos donde relevamos tienen materialidad precaria en sus viviendas. Eso quiere decir que más de la mitad tienen materiales livianos. Ajá. Le llaman precario a quien no llegó, por ejemplo, al bloque, quien no llegó al ladrillo. Que tengas, por ejemplo, paredes de chapa, costanero. Bien, bien. Eso es un dato bien interesante porque, digo, todos lo hemos visto, todos lo sabemos. Hay diferentes tipos de construcción en los asentamientos y obviamente, de acuerdo también a toda la urbanización que puedan tener de repente, son términos que a alguien le puede llamar la atención si nunca ha ingresado. Por ejemplo, yo vivo una cuadra, a escasa cuadra y media de la Costa Hilara, o sea que hay una convivencia y es prácticamente, yo lo he dicho en más de una oportunidad, una ciudad por dentro con calles más angostas, algunas de ellas. Ahora se ha hecho un importante arreglo sobre Acosta y Lara con una gran cantidad de viviendas económicas que se han hecho sobre ese lado, que increíblemente a lo que es la periferia del asentamiento, lo que da hacia la zona de Carrasco Norte, como que lo ha revitalizado hasta con el nacimiento de varios comercios, almacenes, provisiones, digo. Y esto puede resultar extraño para quien no tiene ningún contacto con un asentamiento y lo sigue viendo con los viejos ojos del Cantegril, del lugar en donde un montón de gente se va asentando justamente y que no tienen estos niveles de organización y hasta de urbanización que tienen algunos de ellos. En el caso, por ejemplo, de esta, por lo menos periferia que se ve de la Costa Hilara, hay una gran cantidad de materiales sólidos. Uno ve bloque, ve ladrillo, ve planchada, ¿no? Es que hay una amplia diversidad. Una de las razones de hacer también este informe es después ir poniendo lupa para poder nosotros mejorar nuestro trabajo, pero a su vez dar recomendaciones sobre esa diversidad que vos mismos decís. Como decía Laura, hay departamentos que presentan una precariedad en la vivienda muchísimo más alta y hay departamentos quizás que tienen algunos asentamientos de forma histórica que las personas han podido ir mejorando la calidad habitacional y quizás lo que resta tiene que ver con los servicios o tiene que ver con la tenencia de la tierra. Hay muchas dinámicas muy distintas. Lo cierto es, en esto que hablábamos de la vivienda, y no dejar de destacar, nosotros hicimos este ejercicio de relevamiento y de información que quiere ser un apuntalamiento para políticas de mediano y largo plazo y políticas de Estado, pero hay una situación de emergencia habitacional, no hay que dejar de remarcar eso. Claro. Al día de hoy hay una cantidad de personas en asentamientos informales que viven en condiciones que son demasiado precarias. Entonces eso tiene un impacto en el desarrollo de la vida de las personas muy alto y esto es necesario tratarlo de forma urgente. Este es un discurso que nosotros venimos hace años repitiendo y por eso construimos viviendas de emergencia, porque entendemos que al día de hoy sigue siendo una forma de atender esta emergencia habitacional. El año pasado recibimos 480 solicitudes de vivienda y construimos 70. Ojalá este año podamos construir más, pero bueno, la emergencia habitacional está ahí y hay que tomársela seriamente con urgencia. Laura, Belén, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un placer, vamos a estar atentos a los próximos contactos que desde la organización Techo mantengan, como ellas mismas han dicho, con diferentes partidos políticos para ver de qué manera se integra en un año de campaña este tipo de temáticas en los diferentes planes de gobierno que los partidos y los candidatos vayan presentando. Hemos estado dialogando con Belén González, directora ejecutiva, y Laura Posada, directora territorial de Techo, aquí en la mañana de Arriba Gente.